Bueno, para la inmersión analítica de hoy, a 25 de abril de 2026, tenemos sobre la mesa un documento que, como poco, desafía cualquier convención académica sobre economía. Ya lo creo que la desafía. O sea, es un texto muy particular. Totalmente. Se trata de la transcripción de una conferencia súper extensa impartida por una figura a la que el texto identifica como el maestro Frank García. Y nuestra misión hoy es desgranar cómo este autor entrelaza conceptos muy profundos de la mística hebrea, de la antigua cábala y de varios textos bíblicos. ¿Y cómo los aplica a las finanzas? ¿Qué es lo curioso? Exacto. Los aplica de forma directa, casi quirúrgica, diría yo, a estrategias empresariales modernas. Pero bueno, antes de arrancar con esto, creo que debemos dejar claras algunas reglas del juego para la sesión de hoy. Sí, esto es fundamental. Como analista, quiero dejar súper claro que lo que vamos a hacer aquí es un ejercicio puramente intelectual, de disección total. En ningún momento estamos respaldando o adoptando las creencias religiosas, místicas o teológicas que presenta este material. Claro, no estamos diciendo que esto sea la verdad absoluta, ni mucho menos. Para nada. Nuestro objetivo, y el de quien nos escucha, debe ser observar el texto con total imparcialidad. Queremos comprender la arquitectura de este sistema, o sea, cómo intenta unir la espiritualidad con la macroeconomía y reportar fielmente sus ideas para entender su lógica interna. Vamos, que nos interesa el mecanismo, el cómo y el porqué de su estructura, pero manteniéndonos completamente al margen de cualquier dogma. Exactamente. Es un análisis objetivo de unas ideas muy subjetivas, por así decirlo. Pues ese encuadre me parece indispensable, porque, a ver, el texto entra en terrenos que exigen muchísima flexibilidad mental. De hecho, para empezar, propone una demolición total de cómo entendemos la creación de riqueza. Ya, le da la vuelta a todo el concepto. Sí, porque tradicionalmente la imagen mental que tenemos del éxito financiero es la de un obrero o un constructor de casas, alguien que pone un ladrillo sobre otro, que suda sobre los planos, que trabaja de sol a sol y, bueno, mediante esfuerzo físico o intelectual directo, hace dinero. Y el autor dice que eso no es así. Exacto. Le da la vuelta a la tortilla y plantea algo rompedor. Dice que el empresario exitoso no crea riqueza en absoluto. No es el constructor de la casa, sino que es sencillamente una instalación de fontanería. Una tubería, básicamente. Eso es, un conducto que se ha ajustado perfectamente para permitir que el agua fluya a través de él. O sea, tú no creas el agua, solo la dejas pasar. Es que el cambio de paradigma es radical. El autor introduce para explicar esto un concepto clave en este marco místico, que es la parnasa. La parnasá, ¿vale? Sí, en esta visión, la parnasa está muy lejos de ser simplemente tu sueldo a final de mes o un dividendo empresarial. Se define como el sustento vital, un flujo divino continuo de recursos. O sea, algo que no para de moverse. Claro, según esta premisa, el dinero nunca es el objetivo final de la acción comercial. Es solo una consecuencia inevitable que ocurre cuando se alinean ciertas leyes estructurales y espirituales. Vamos que el trabajo duro en el plano físico pasa a un segundo plano. Exacto. Lo verdaderamente crítico no es sudar la gota gorda, sino preparar tu capacidad de contención, preparar esa tubería de la que hablabas. O sea, lo que postula es que la cantidad de ceros en la cuenta bancaria de una persona es el reflejo exacto y milimétrico del tamaño de su contenedor interno. Así es. Si ese recipiente que el texto denomina la vasija o el clí es diminuto, pues resulta indiferente la cantidad de horas extra que alguien trabaje o el esfuerzo sobrehumano que invierta. El sistema va a colapsar porque no hay espacio físico ni espiritual para retener más de lo que tu vasija permite. Y el autor ilustra esta dinámica de la vasija de una forma muy gráfica usando a Bill Gates. El texto sostiene que figuras de este calibre operan bajo unos principios de expansión interna formidables. ¿A qué se refiere exactamente con eso? Pues plantea un escenario hipotético. Dice, a ver, si a Bill Gates le arrebataran toda su inmensa fortuna de la noche a la mañana y lo dejaran a cero, la recuperaría en apenas un año. Bueno, mucha gente diría que es por sus contactos o por lo que sabe de software, ¿no? Claro, esa sería la lógica habitual. Pero la justificación del autor no recae en eso. Dice que la recuperaría rápido porque su vasija interna, su ki, ya posee dimensiones multimillonarias. Qué curioso. Su psique, su estructura emocional y su tolerancia a la presión económica ya están calibradas, están preparadas para sostener una cantidad masiva de flujo financiero sin desmoronarse. Lo cual choca frontalmente y además de forma brutal con otro ejemplo que aparece en la conferencia, uno que me pareció súper revelador, que es el de los ganadores de la lotería. Uy, sí, las estadísticas ahí son demoledoras. Totalmente.
Según las cifras que maneja el texto, de cada 10 personas que ganan premios millonarios en la lotería, 7 terminan en la ruina absoluta poco tiempo después. Y eso no es lo peor. ¿Qué va? De las 3 restantes, un porcentaje altísimo desarrolla desequilibrios psiquiátricos severos. O sea, es una locura. Y la mecánica detrás de esa estadística, si lo vemos desde la lente de este sistema místico, es que a esas personas les ha caído un flujo inmenso y repentino de Parnasá. Pero su recipiente estructural, su vasija, no tenía la preparación mínima requerida. No estaban listos para tanto volumen. Exacto. La presión energética y psicológica de esa abundancia repentina resquebraja el contenedor. Como no hay una madurez emocional para gestionar el impacto, el sistema colapsa y se lleva por delante la estabilidad mental y financiera de esa persona. Es una imagen súper potente. O sea, para quien nos esté escuchando, pensemos en alguien que intenta atrapar el agua de las cataratas del Niágara utilizando únicamente un dedal de costura. Un dedal, claro, no da para más. Por mucha agua que caiga desde arriba, que representaría esa abundancia infinita, el resultado no es que el dedal se llene y rebose pacíficamente. Es que la fuerza bruta de la corriente te va a arrollar, te arrancará el dedal de las manos y básicamente te destruirá en el proceso. Esa metáfora que haces captura a la perfección la ley de fuerzas que describe el autor. El argumento de fondo es que el mundo espiritual somete constantemente a la vasija a pruebas de estrés. Pruebas de estrés constantes. Sí, y si el flujo económico no encuentra un armazón sólido que lo soporte, pues simplemente se retira. Busca un recipiente más adecuado y maduro donde asentarse. Un recipiente que retiene millones no puede ser simplemente un tubo hueco de PVC o un saco vacío, ¿verdad? No, para nada. Debe tener una arquitectura compleja. Exacto. ¿Cómo se estructura internamente ese contenedor para no romperse bajo la presión? Y aquí es donde el texto propone algo que, te confieso, me dejó a cuadros. Lo del árbol de la vida, supongo. Sí. Utiliza el diagrama más antiguo de la mística judía, el árbol de la vida o la sefirot, como si fuera el organigrama de una empresa multinacional. O sea, me pareció fascinante. Es, sin ninguna duda, la traslación más audaz de toda la conferencia. El autor coge un mapa teológico que fue diseñado hace siglos para entender las emanaciones divinas y lo aplica punto por punto a los departamentos corporativos de un negocio tangible. Como si fuera un manual de recursos humanos. Tal cual. La idea es que la energía desciende desde lo inmaterial hasta materializarse en la cuenta bancaria, pero para que el dinero llegue intacto, debe pasar por una serie de filtros o departamentos sin atascarse. Vale, vamos a ir por partes porque el nivel de detalle de esta conversión es altísimo. Todo este proceso corporativo místico nace de una chispa invisible. Entiendo que las 2 primeras fases, Keter y Jochma, funcionan como la cúpula directiva donde surge la idea inicial, ¿no? Así es como lo articula el texto. Keter se describe como la corona, la voluntad primigenia o, digamos, la visión abstracta del negocio. Es el impulso inicial absoluto. El quiero montar algo. Exacto. Y de ahí, esa energía baja a Jochma, que se traduce ya como la idea innovadora concreta. Pero lo verdaderamente llamativo es que el autor no deja a Jochma en un plano filosófico o etéreo. No, que va, lo aterriza un montón. Inteligencia en movimiento. Espera, frena un momento. ¿Me estás diciendo que un esquema místico ancestral se está utilizando aquí como un manual operativo para invertir en deuda del Estado o en blockchain? Sí, tal cual. O sea, suena a que estamos intentando encajar a la fuerza el misticismo del siglo III en medio del IBEX 35. ¿Acaso los principios del management moderno ya estaban inventados en la antigüedad? Pues esa fricción intelectual es exactamente lo que el autor busca generar. Su argumento subyacente es que las reglas del buen management o de la inversión inteligente no son inventos modernos de las escuelas de negocios de Harvard o donde sea. Sino que vienen de mucho más atrás. Son leyes universales codificadas hace milenios bajo otro lenguaje. Y la prueba de esto, según él, está en el siguiente paso del árbol, que es Binah. ¿Binah? Vale, ¿qué sería esto en la empresa? Pues a ver, si tienes la visión y tienes la idea brillante para invertir en criptomonedas, no te sirve de absolutamente nada sin Binah. Porque Binah es la estructura de la mente, el modelo de negocio, la contabilidad, la capacidad de entender sistemas complejos. Sin ese armazón contable, la idea brillante simplemente se evapora. Vale, tiene todo el sentido. Entonces, ya tenemos la idea y la estructura corporativa lista. Pero claro, una empresa necesita vender y crecer para sobrevivir. Y aquí entra una dinámica que el texto describe como una tensión constante entre 2 fuerzas, Gesed y Gebura. Ese es el núcleo operativo de todo el sistema.
Tradicionalmente, Gesed es la misericordia o la bondad expansiva en la mística. Vale. A financiero, el autor lo redefine como la expansión agresiva y las ventas. Él argumenta que vender un producto que aporta valor real a alguien es un acto de bondad, es una expansión pura de energía. Pero, claro, si solo te expandes, te estrellas. Eso es. La expansión descontrolada quema el capital y destruye empresas. Por eso necesita a su antagonista directo, que es Geburá. Que vendría a ser como el Departamento de Control de Riesgos y Auditoría, ¿verdad? Exactamente, lo has clavado. Geburá es el rigor, es el freno de mano. Es ese control financiero estricto que vigila cada céntimo que sale. Si una empresa solo tiene Gesed, pues gastará en marketing y fiestas hasta quebrar. Y si solo tiene Gebura, se ahogará en burocracia y recortes sin lograr ni una mísera venta. Exacto. El equilibrio perfecto entre ambas es lo que permite que el flujo de capital siga bajando hacia Tiferet, que el autor asocia con el propósito del dinero. Y de ahí pasamos a un concepto interesantísimo, Yesod. Ostras, Yesod me llamó profundamente la atención, porque rompe de lleno con esa idea tan peliculera del empresario como un lobo solitario. El autor traduce Yesod estrictamente como el networking. Las alianzas estratégicas, sí. Eso es, la capacidad pura y dura de conectar con otros seres humanos para tejer redes de oportunidades. Y ya, finalmente, después de pasar por todos estos filtros de control, ventas y alianzas, desemboca en Malhut. Malhut es el reino terrenal, es la cristalización final de esa energía. O sea, cuando el flujo ha sobrevivido a todo ese recorrido del organigrama sin encontrar grietas o atascos, se materializa físicamente como un saldo positivo en el banco. Oye, pues la teoría del organigrama místico es fascinante como modelo mental. Pero incluso si alguien tiene su empresa estructurada a la perfección, con su control de gastos férreo y su networking engrasado, el autor lanza una advertencia. Una advertencia muy seria, ¿sí? Advierte que la vasija puede hacerse añicos en cuestión de segundos por un factor completamente ajeno a la hoja de cálculo, las emociones. Y este es el punto donde la teoría se vuelve intensamente práctica, casi como una receta para el día a día. El autor introduce el concepto de Tzimtzum. Tzimtzum. Sí, que en la cosmología cabalística alude a la contracción de la luz infinita para dejar espacio a la creación del universo. Pero en el ámbito financiero que plantea el texto, Tzimtzum es el máximo secreto de las grandes fortunas, la restricción emocional extrema. Madre mía. La norma aquí es dictatorial y no admite excepciones de ningún tipo. Jamás, bajo ninguna circunstancia, se debe gastar, invertir o transferir capital estando bajo los efectos de la inestabilidad emocional. Pues esto supone un choque frontal contra la cultura económica contemporánea, porque vivimos en una sociedad que nos anima constantemente a consumir por capricho para tapar vacíos. O sea, esto le da la vuelta por completo al concepto moderno de ir de compras para animarse, la famosa retail therapy. Totalmente. Si alguien tiene un mal día en la oficina, se le incita a abrir una aplicación en el móvil y comprarse unos zapatos caros para sentir un alivio momentáneo. Y aquí, gastar dinero para calmar la ansiedad es exactamente lo que destruye tu economía. Es que esa conducta es precisamente lo que el autor define como veneno puro para tu estructura financiera. Utilizar el capital para anestesiar la ansiedad asocia el acto de soltar dinero con estados de oscuridad o de carencia. Y eso bloquea el flujo. Según el texto, genera bloqueos energéticos severísimos. Para evitarlo, el autor receta una técnica fisiológica que dice que es obligatoria antes de realizar cualquier movimiento económico importante. La técnica del 777. Sí, que consiste en inhalar durante 7 segundos, luego retener el aire en los pulmones otros 7 segundos y finalmente exhalar en 7 segundos. Pero ojo, que hay un requerimiento anatómico muy concreto que menciona en la conferencia. ¿Lo de la boca? Sí, dice que hay que hacer todo este proceso manteniendo la boca abierta. Y el detalle de la boca abierta no es un mero adorno místico de la conferencia. Tiene una justificación fisiológica clave dentro de la técnica. Ah, ¿sí? ¿Cuál es? Pues forzar la respiración de esta manera busca oxigenar masivamente el cerebro y activar el sistema nervioso parasimpático para desplomar los niveles de cortisol en sangre. Ah, claro, bajar el estrés de golpe. Exacto. El objetivo no es entrar en un estado zen profundo o ponerte a meditar, sino alcanzar una coherencia interna gélida. Es como desconectar el cerebro primitivo y emocional antes de autorizar un pago. Pues el grado de frialdad y de cálculo de este sistema llega a su punto álgido cuando habla de algo teóricamente tan puro y altruista como la caridad. Ese ejemplo es tela. Tela marinera.
El texto afirma que los individuos de altísimo patrimonio no donan dinero basándose en la lástima, la tristeza o el sentimentalismo. Dice que donan mediante una lógica casi de ingeniería de fluidos. El autor ilustra esto con una anécdota muy visual situada en Nueva York durante Rosh Hashanah, Ajá. que es el Año Nuevo Judío. Sí. Según su relato, en esas fechas específicas, los grandes capitales mueven sumas masivas de dinero en donaciones. Pero si analizas a dónde va, ves que no dirigen esos fondos hacia lo que el autor denomina recipientes dañados o instituciones en estado deplorable continuo. No les dan el dinero a los que están peor. No. Por el contrario, inyectan ese capital en escuelas de negocios, en emprendedores incipientes y en organizaciones educativas. Vamos, que buscan vasijas que ya están en fase de expansión. Ese es el concepto central, sí. El dinero en este sistema se considera una energía altamente estructurada. Si un millonario inyecta esa energía en un sistema desorganizado o basándose puramente en la emotividad pasiva, el texto argumenta que, a nivel espiritual, está dilapidando ese flujo y dañando su propia vasija. O sea, no lo hace por ser buena persona. Se dona para activar canales superiores por un principio de semejanza con la fuerza creadora, no para satisfacer una culpa emocional o por lástima. Vale. Entiendo que la restricción emocional y la ausencia de lástima son como el escudo defensivo para que la vasija no se rompa. Pero, ¿qué pasa con el ataque? La defensa no gana partidos financieros por sí sola. ¿Cuál es el motor ofensivo para materializar toda esta riqueza? Ahí entramos en otra fase del texto. Porque aquí nos encontramos con una de las distinciones más sutiles pero cruciales del documento, la diferencia entre emuná y bitajón. El texto es muy crítico con la espiritualidad pasiva. Define emuná como la fe básica. O sea, el acto mental de creer en la abundancia, de visualizarla en tu casa y saber teóricamente que el dinero está ahí disponible en el universo. ¿La ley de la atracción de toda la vida? Algo así. Pero advierte con muchísima contundencia que la fe por sí sola no mueve los engranajes económicos. Se requiere bitajón, que es el concepto de certeza absoluta. Bitajón implica vivir, operar, caminar y ejecutar acciones en el plano físico como si esa abundancia fuera ya un hecho irrefutable. Es una filosofía de acción casi temeraria. A ver, el autor insta a la audiencia a aniquilar la vibración de escasez en sus actos cotidianos y da ejemplos muy terrenales. Como lo del restaurante, ¿no? Ese mismo. Habla de sentarse en un restaurante de alta categoría y pedir sin mirar el lado derecho de la carta, el de los precios, con temor. O algo más fuerte aún, ponerse la mejor ropa, caminar hasta la oficina del director del banco, mirarle a los ojos y solicitar un préstamo empresarial enorme sin el más mínimo atisbo de duda en la voz. Dice que vibrar en miedo cierra la tubería al instante. Y para saber exactamente qué negocio plantearle a ese director del banco con tanta certeza, el sistema introduce una fuente de inspiración que resulta, bastante peculiar: la asesoría angelical. Aquí es donde la cosa se pone surrealista. Un poco. En este marco conceptual, los ángeles pierden toda su iconografía renacentista clásica, ya sabes, seres con alitas y arpas, y se transforman en entidades operativas que funcionan casi como consultores de negocio. Se hace una mención específica a los 72 nombres divinos y en concreto a un ángel llamado Lamel. A ver, me cuesta comprar esa idea de primeras. Me estás diciendo que este texto plantea que un ángel milenario es esencialmente un consultor de McKinsey susurrándome ideas de negocio al oído mientras camino por la calle? Bueno, es una forma muy gráfica de verlo, pero sí, encaja perfectamente con la lógica interna del documento. ¡Qué locura! El autor sostiene que esos destellos repentinos de innovación, cuando a alguien se le ocurre de la nada abrir una empresa de logística o diseñar un software específico, no son simples conexiones neuronales aleatorias en el cerebro. ¿Entonces qué son? Son manifestaciones directas de estas inteligencias o ángeles que intervienen para recordarle al individuo la hoja de ruta económica y el diseño con el que su alma vino codificada. Básicamente, nos plantea que esas chispas de genialidad empresarial son como notificaciones push del universo saltando en la pantalla de nuestra conciencia. Esa analogía es buenísima. Notificaciones push. Claro. Y el gran problema, según el autor, es que la inmensa mayoría de las personas, como están paralizadas por el miedo o por la falta de ese bitajón y certeza del que hablábamos, pues simplemente deslizan el dedo para borrar la notificación, ignoran el mensaje en lugar de ejecutar la idea y llevarla al banco.
E ignorar esa notificación implica cerrar la puerta al flujo de dinero. Y si asumimos que el universo envía estas instrucciones corporativas, el texto añade una capa extra de complejidad. Afirma que esos mensajes llegan en un idioma cifrado y completamente personalizado. Códigos secretos, vamos. Literalmente. Y esto nos lleva a la sección final y más extrema de la conferencia, que es la aplicación directa de la gematría. La numerología cabalística aplicada para determinar el destino financiero exacto de cada asistente en la sala. Aquí es donde el autor abandona la teoría macro y entra en la microgestión del alma pura y dura. Coge los nombres, los apellidos y las fechas de nacimiento del público y los traduce a sus valores numéricos en el alfabeto hebreo para generar códigos únicos, códigos que dictan el comportamiento económico óptimo de cada uno. Y nombra ejemplos súper específicos, como una mujer llamada Lady, a la que le asigna el código numérico 528. Y la precisión del diagnóstico de Frank García es clave aquí. El autor no le da a Lady un consejo genérico tipo «tienes que trabajar duro». Le dice que su código, el 528, significa expansión, orden y construcción. Súper específico. Mucho. La define como una mente visionaria cuya principal debilidad podría ser el sobreanálisis, por lo que le exige que ejecute sin dudar jamás. Y añade un detalle operativo que es fundamental. Lo del nombre, ¿no? Sí, le advierte, de forma tajante, que debe utilizar públicamente el nombre de Lady para todos sus negocios y contratos, y nunca alternativas como Lorena, por ejemplo. ¿Y por qué esa rigidez? El argumento es que alterar el nombre con el que opera modificaría su frecuencia vibratoria y, por lo tanto, bloquearía la entrada de capital de forma inmediata. O sea, la fricción que genera operar fuera de ese diseño numerológico debe ser inmensa. Y se nota en los otros casos que menciona. Por ejemplo, se dirige a otra asistente que se llama Nivia con el código 369. ¿Ah, sí? La del servicio social. Exacto. Le advierte de que su flujo de dinero está intrínsecamente soldado al servicio social y a la ayuda a las comunidades. Vamos, que si Nivia intentara convertirse en una day trader, ya sabes, especulando agresivamente en la bolsa para forrarse de forma egoísta, fracasaría estrepitosamente. Estaría luchando contra su propia arquitectura interna. Y también desglosa el caso de María Juana, bajo el código 144. Señala que su éxito monetario se va a materializar únicamente a través del liderazgo con propósito espiritual o la gestión humana, jamás mediante la venta fría de productos. Ni de broma. Y a Ana, con el código 222, le dice algo parecido pero con el networking. Le indica que su fortuna dependerá exclusivamente de la creación de redes de contactos y del equilibrio en sus alianzas. Que el trabajo en solitario sería su ruina absoluta. Además, todo este cálculo de códigos personales y de estructuración corporativa se enmarca dentro de una ventana de tiempo muy concreta en la conferencia. La cuenta del Homer, que son 49 días entre festividades bíblicas. Exacto. Pero el autor no los trata como un simple periodo de calendario, sin más. Los describe como 49 puertas consecutivas. 49 oportunidades diarias para estirar y expandir la vasija al máximo, preparándola para la avalancha energética del día 50. El día 50 sería el momento de la trascendencia y la materialización masiva de la riqueza, ¿verdad? Así lo define. Establecer este marco temporal sirve como un potente mecanismo psicológico para generar urgencia y disciplina focalizada en su audiencia. Convierte la espera pasiva en una cuenta atrás, donde cada día exige trabajo estructural interno, antes de que esa tubería se abra por completo. Pero a ver, toda esta exposición, desde el organigrama del árbol de la vida hasta los códigos matemáticos personales, para quien nos oiga, plantea un debate filosófico inevitable. El tema del libre albedrío. Claro, si la fecha de nacimiento, el nombre y el diseño de tu alma ya dictaminan tu código de riqueza y la forma exacta en que vas a generar dinero, ¿no estamos cayendo en un determinismo espiritual absoluto? O sea, si tu nombre y tu fecha ya lo dictan todo, ¿está el destino financiero escrito en piedra? ¿O todo este mapa es solo una ventaja inicial que, de todos modos, requiere que te levantes a las 6 de la mañana a partirte el lomo gestionando tu empresa? Bueno, analizando el texto, el planteamiento del autor parece requerir la coexistencia de ambos mundos. No es blanco-negro. El código numérico y el diseño del alma te proporcionan, digamos, los planos arquitectónicos perfectos de la casa. Los planos, vale. Pero conocer el plano no construye el edificio por arte de magia.
La labor de expandir la vasija, aplicar ese zoom para asfixiar las compras emocionales impulsivas y tener el bitajón necesario para ejecutar tu visión en el mundo real, todo eso exige un esfuerzo y una disciplina humano titánicos. El universo puede susurrarte la idea, pero tú tienes que cargar con el hormigón. Me encanta esa frase. Tú tienes que cargar con el hormigón. Bueno, pues, recapitulando entonces todo este complejo viaje intelectual de la sesión, hemos analizado un sistema que coge textos místicos milenarios y los exprime para obtener un pragmatismo financiero radical. El dinero deja de verse como un fin arbitrario o injusto y pasa a entenderse como un simple síntoma. Un síntoma del estado de tu tubería. Eso es, la consecuencia termodinámica de alinear una maquinaria psíquica y operativa dentro de ti. Ha sido un trayecto intenso, sí. Nos ha llevado desde la deconstrucción de la riqueza como un flujo continuo, pasando por la aplicación de estructuras teológicas como manuales de management empresarial puro, hasta el entrenamiento cuasi espartano de ahogar el cortisol respirando con la boca abierta. Todo para evitar fugas de capital provocadas por el miedo o el consumismo emocional. Es una arquitectura de pensamiento que, oye, se comparta o no, desafía profundamente las nociones básicas del capitalismo tradicional. Sin ninguna duda. Ofrece una lente provocadora, muy provocadora, a través de la cual podemos examinar desde nuestro comportamiento ante un escaparate hasta nuestra forma de interactuar en una negociación de negocios. Y volviendo a la primera imagen con la que arrancábamos la inversión de hoy, esa idea del empresario como una tubería que se prepara para dejar pasar el agua en lugar de un obrero apilando ladrillos, creo que invita a replantearse el estado de nuestras propias instalaciones internas. Totalmente. Porque si damos por buena la premisa fundamental de este autor, aunque solo sea como un experimento mental metafórico, resulta que el dinero opera como un espejo infalible de nuestra capacidad interna para sostener la presión sin desmoronarnos. Teniendo esto en cuenta, y esto es para quien nos escucha, la próxima vez que miremos el saldo de nuestra cuenta bancaria en el móvil, ¿deberíamos seguir viéndolo como un simple resumen matemático y frío de nuestras finanzas, o ha llegado el momento de mirarlo como un diagnóstico directo, clínico y despiadado de nuestra propia madurez emocional? Ahí queda la reflexión de hoy.